Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Yo por mi parte estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes una vez más. Y hoy, amigos, tenemos un tema que, me toca la fibra. Un tema que estoy seguro les tocará el corazón a muchos de ustedes también. Hoy vamos a hablar sobre un momento que rompió corazones. Exactamente como dice el título, vamos a sumergirnos en ese adiós emocional en el aeropuerto entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Un adiós que para muchos simbolizó el final de un amor de cuento de hadas, un amor que nos hizo soñar, vibrar y finalmente sentir una profunda tristeza. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, somos fans de Love is in the Air, de Serkan Bolat y Eda Yildiz. Y claro, al ver a Kerem y Hande juntos en la vida real, la emoción era doble. Era como si la magia de la serie se hubiera trasladado a la realidad. Y ahora, vamos a revivir ese momento agridulce, ese adiós en el aeropuerto que a pesar de todo, nos dejó una huella imborrable. Pero antes de que nos adentremos en este mar de emociones, quiero pedirles algo muy importante para mí. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y me ayudarían muchísimo a seguir creando este tipo de contenido que tanto me gusta compartir con ustedes. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo y por supuesto, denle un buen like a este vídeo si les gusta lo que ven. Es la mejor forma de apoyarme. Así que por favor, suscríbanse y acompáñenme en esta aventura. Ahora sí, preparados para el viaje emocional. Vamos a retroceder en el tiempo a ese día en el aeropuerto, a ese adiós que dio la vuelta al mundo. Para entender completamente el contexto, es importante recordar cómo comenzó esta historia. Kerem Bürsin y Hande Erçel, como todos sabemos, se conocieron en el set de Love is in the Air. La química entre ellos era innegable. Era palpable, explosiva, mágica. La forma en que se miraban, la forma en que se reían, la forma en que se trataban. Todo apuntaba a que algo especial estaba pasando entre ellos. Y efectivamente la chispa se encendió. La conexión que compartían Kerem y Hande en la pantalla era electrizante. La forma en que interpretaban a Serkan y Eda, la intensidad de sus miradas, la ternura de sus gestos, todo ello cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Pero más allá de la ficción, la química entre ambos traspasaba la pantalla y se materializaba en una complicidad y un afecto que eran evidentes para cualquiera que los observara. La manera en que se buscaban con la mirada, la forma en que se reían juntos, la naturalidad con la que interactuaban eran señales inequívocas de que algo especial estaba ocurriendo entre ellos. Pasaron de ser compañeros de trabajo a ser algo más. Comenzaron a compartir momentos fuera del set, a asistir a eventos juntos, a dejarse ver en público, agarrados de la mano, con miradas cómplices. Los rumores se confirmaron, Kerem y Hande estaban juntos. Y el mundo entero enloqueció de emoción. Era como si la historia de amor de Serkan y Eda se estuviera repitiendo en la vida real. La fantasía de la serie se había materializado, y los fans no podían estar más felices. Las redes sociales explotaron. Fotos, vídeos, análisis, teorías. Todo valía para seguir de cerca esta romántica historia. Los fans encantados comenzaron a soñar con un futuro juntos para la pareja. Y ellos por su parte no hacían nada para desmentirlo. Al contrario, alimentaban la ilusión con sus gestos, sus sonrisas y sus declaraciones. En un mundo donde la privacidad escasea, Kerem y Hande optaron por no ocultar su relación, sino que la vivieron con naturalidad y autenticidad. Esto, por supuesto, aumentó el fervor de sus seguidores, quienes celebraban cada pequeño detalle de su romance. Las publicaciones en Instagram, las entrevistas, las apariciones públicas, todo era motivo de alegría y emoción para los fans. Viajes románticos, citas a la luz de la luna, publicaciones en Instagram que parecían sacadas de una película romántica. Todo era perfecto. Parecían estar viviendo un cuento de hadas, una historia de amor digna de ser contada en la gran pantalla. Y nosotros, sus seguidores, éramos felices testigos de ese romance. Recordemos los momentos inolvidables que compartieron, desde escapadas a lugares exóticos hasta simples tardes de sol en compañía. Cada foto, cada vídeo, era un tesoro para sus fans, quienes soñaban con un amor tan puro y apasionado como el que ellos demostraban. Era una época de ensueño, donde la esperanza y la ilusión se entrelazaban con la realidad. Pero como en todas las historias, la vida real no siempre es perfecta.
Y lamentablemente la felicidad tiene fecha de caducidad. Llegamos al fatídico día en el aeropuerto. Las fotos y los vídeos comenzaron a circular por las redes sociales. Ande se despedía de Kerem. Un adiós que parecía ser definitivo. Un adiós que para muchos simbolizó el final de su relación. Y aunque ninguno de los dos confirmó directamente la ruptura en ese momento, las imágenes hablaban por sí solas. El aeropuerto se convirtió en el escenario de una despedida desgarradora. Los flashes de las cámaras, la expectación de los medios, y el dolor silencioso de la pareja crearon una atmósfera de tristeza y congoja. La mirada de Ande, llena de lágrimas, contrastaba con el intento de Kerem por mantener la calma. El abrazo, un gesto de consuelo y despedida, selló el final de una historia que había cautivado a millones. En las fotos y vídeos, se podía ver a Ande con lágrimas en los ojos. Kerem, intentando mantener la compostura, la abrazaba, la consolaba. Se notaba la tristeza, el dolor, la melancolía en sus miradas. Era un adiós cargado de emociones, de sentimientos encontrados, de recuerdos compartidos. Un adiós que, sin duda, rompió el corazón de muchos. La despedida en el aeropuerto, aunque breve, fue intensa y dejó una marca imborrable en la memoria de los fans. La vulnerabilidad de Ande, la resignación de Kerem, y el silencio que rodeaba la situación crearon una sensación de empatía y dolor colectivo. Fue un momento agridulce, un punto de inflexión que marcó el final de una era y el comienzo de una nueva etapa para ambos. ¿Qué significaba ese adiós? ¿Por qué se estaban separando? Las especulaciones comenzaron a circular. Rumores de terceros, diferencias irreconciliables, desgaste de la relación. Las teorías eran muchas y variadas. Lo cierto es que nunca supimos la verdad completa. Kerem y Ande, siempre discretos, nunca ofrecieron una explicación detallada sobre las causas de su ruptura. La incertidumbre sobre los motivos de la separación alimentó la curiosidad y la especulación de los fans. Las redes sociales se inundaron de teorías y análisis, buscando respuestas que nunca llegaron. La falta de información oficial aumentó la sensación de vacío y tristeza. Pero independientemente de las razones, el adiós en el aeropuerto fue un momento doloroso. Fue un momento que nos recordó que a veces las historias de amor, incluso las más bonitas, tienen un final. Un final que puede ser triste, agridulce, pero que al fin y al cabo forma parte de la vida. Analicemos un poco las imágenes. Vemos a Ande con los ojos rojos, evidentemente afectada por la situación. Su lenguaje corporal transmite tristeza, fragilidad, vulnerabilidad. Kerem, por su parte, se muestra fuerte, pero se nota la emoción en su rostro. Su mirada refleja cariño, preocupación, pero también resignación. La forma en que se abrazan, la forma en que se miran. Todo sugiere que entre ellos había algo muy especial. Algo que iba más allá de la simple amistad. Algo que lamentablemente no pudo durar para siempre. El análisis de las imágenes revela la complejidad de las emociones que experimentaron Kerem y Ande en ese momento. Sus gestos, sus miradas, su lenguaje corporal, todo reflejaba la intensidad de sus sentimientos y la dificultad de la despedida. Era evidente que se querían, que se habían preocupado el uno por el otro, pero que por alguna razón, su camino juntos había llegado a su fin. Y es que en el amor, a veces las cosas no funcionan. A veces, a pesar del cariño, de la conexión, de la complicidad, las relaciones se terminan. Y en esos momentos el dolor es inevitable. Es natural sentir tristeza, nostalgia, decepción. Es parte del proceso. La ruptura, aunque dolorosa, forma parte de la experiencia humana. Es un proceso de duelo que implica aceptar la pérdida y seguir adelante. La tristeza, la nostalgia y la decepción son emociones válidas y necesarias para sanar y crecer. Pero a pesar de la tristeza, el adiós en el aeropuerto también nos dejó una lección importante. Nos enseñó que el amor, aunque a veces sea doloroso, es algo hermoso. Nos enseñó que hay que disfrutar cada momento, cada instante, cada experiencia. Que hay que amar sin miedo, sin reservas, sin condiciones. Y que aunque el final sea triste, los recuerdos siempre quedarán. La historia de Kerem y Ande nos recuerda la importancia de vivir el presente y de apreciar cada momento de felicidad. A pesar del final, la experiencia vivida juntos dejó un legado de amor, alegría y conexión. Los recuerdos compartidos se convertirán en un tesoro invaluable. El impacto de este adiós fue enorme.
Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de cariño, de nostalgia. Los fans entristecidos lamentaban el final de la pareja, pero también les deseaban lo mejor a ambos. La gente expresaba su tristeza por la ruptura, pero también reconocía la belleza de su historia de amor. La reacción de los fans fue conmovedora. Los mensajes de apoyo, los recuerdos compartidos y la tristeza generalizada demostraron el impacto que Kerem y Hande habían tenido en sus vidas. El adiós en el aeropuerto se convirtió en un evento que unió a la comunidad de fans en un sentimiento de empatía y solidaridad. La prensa, por supuesto. También se hizo eco de la noticia. Periódicos, revistas, portales de noticias. Todos hablaban del adiós de Kerem y Hande. Y aunque las especulaciones sobre las causas de la ruptura seguían, el consenso general era de tristeza y respeto. Los medios de comunicación destacaron la discreción y el profesionalismo de Kerem y Hande al enfrentar la situación. La falta de escándalos y la actitud respetuosa de ambos fueron un ejemplo de madurez y civismo. Después del adiós, cada uno siguió su camino. Hande se centró en su carrera, en sus proyectos profesionales. Kerem también siguió trabajando, inmerso en sus proyectos. Y aunque sus caminos se separaron, ambos dejaron una huella imborrable en nuestros corazones. La capacidad de Kerem y Hande para seguir adelante y enfocarse en sus carreras fue admirable. A pesar del dolor, lograron mantener la calma y la profesionalidad, demostrando su resiliencia y dedicación. Y es que aunque su relación no haya durado para siempre, la magia de Love is in the Air sigue viva. La química entre Kerem y Hande sigue siendo innegable. Y aunque ya no estén juntos, siempre recordaremos su historia de amor con cariño y nostalgia. La serie Love is in the Air y la historia de amor de Kerem y Hande se entrelazaron de manera inseparable. La magia de la ficción se trasladó a la realidad, creando una conexión especial con los fans. A pesar del final, el recuerdo de su amor perdurará en la memoria colectiva. Es importante destacar que a pesar de la tristeza, el adiós en el aeropuerto también fue un momento de respeto y madurez. Kerem y Hande, a pesar del dolor, mantuvieron una actitud profesional y respetuosa. No hubo escándalos ni dramas. Simplemente una despedida con cariño y afecto. La madurez y el respeto que demostraron Kerem y Hande fueron un ejemplo para todos. Su comportamiento ante la adversidad fue digno de admiración. Su capacidad de mantener la calma y la compostura en un momento tan difícil fue un reflejo de su profesionalismo y su respeto mutuo. Este hecho en sí mismo es digno de admiración. Demuestra que incluso en los momentos más difíciles, es posible mantener la calma, la compostura y el respeto mutuo. Y eso, amigos, es algo que deberíamos aprender todos. La lección de madurez y respeto que nos dejaron Kerem y Hande es un ejemplo a seguir. Su actitud ante la ruptura nos enseña la importancia de la comunicación, la empatía y el respeto mutuo en cualquier relación. Es probable que como fans, nos preguntemos si algún día volveremos a ver a Kerem y Hande juntos. Si volverán a protagonizar alguna serie o película. Si se reconciliarán. La verdad es que nadie lo sabe. El futuro es incierto. Pero independientemente de lo que pase, siempre tendremos los recuerdos. Siempre tendremos las imágenes de su historia de amor. Y sobre todo, siempre tendremos la magia de Love is in the Air. La esperanza de volver a ver juntos a Kerem y Hande es un sentimiento común entre los fans. A pesar de la incertidumbre del futuro, la magia de Love is in the Air y el recuerdo de su historia de amor siempre permanecerán. En definitiva, el adiós en el aeropuerto fue un momento que nos rompió el corazón, pero también nos enseñó mucho. Nos enseñó sobre el amor, sobre la tristeza, sobre la madurez, sobre el respeto. Y aunque el final de la historia no fue el que esperábamos, siempre recordaremos a Kerem y Hande con cariño y admiración. El adiós en el aeropuerto fue un punto de inflexión que nos dejó lecciones valiosas sobre el amor, la pérdida y el crecimiento personal. La historia de Kerem y Hande nos enseña a valorar cada momento, a amar sin miedo, y a recordar con cariño los momentos compartidos. Y ahora, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este viaje emocional a través del adiós de Kerem y Hande. Espero que hayan disfrutado de esta reflexión sobre el amor, la tristeza y el respeto. Gracias por acompañarme en este viaje emocional. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre el adiós de Kerem y Hande, y que se sientan inspirados a reflexionar sobre el amor, la pérdida y la madurez.
Quiero agradecerles de todo corazón por haber estado aquí conmigo. Gracias por su tiempo, por su atención, por su apoyo. Me encanta poder compartir estos temas con ustedes y saber que hay tanta gente que siente lo mismo que yo. Muchas gracias por acompañarme. Agradezco a cada uno de ustedes por su apoyo y compañía. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son un gran incentivo para seguir creando contenido que les guste. Ahora, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Cómo vivieron ese adiós en el aeropuerto? ¿Qué sentimientos les generó? ¿Qué recuerdos tienen de Kerem y Ande como pareja? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber su opinión. Así que no se queden callados, quiero saber qué piensan. Espero con ansias leer sus comentarios y conocer sus perspectivas sobre este tema. Compartir sus experiencias y sentimientos es fundamental para enriquecer esta comunidad. Y por último, pero no menos importante. No olviden darle un like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que, como ustedes, sean fans de Kerem y Ande. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarme y de no perderse ningún vídeo nuevo. No duden en darle like al vídeo, compartirlo y suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido que les guste. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Chao, chao.